Hablamos pasado, hablamos presente. ¿Hacia dónde va el teatro? El teatro tiene ese peso enorme de lo presencial. Todo es posible siempre que haya unas cabezas y unos cuerpos que puedan hacerlo arte, ¿no? Bienvenido, Omar Baliño, a Caracas, Venezuela. Estás con nosotros desde los inicios de este Festival Internacional de Teatro Progresista. ¿Cómo te ha parecido este festival? Gracias, Raúl. Gracias por la invitación a conversar. Qué placer. Yo decía hoy en otro diálogo que es una feliz anomalía, valga la... ¿Anomalía? Sí, este festival. Una feliz anomalía, valga la paradoja, porque los tiempos no están como para festivales de teatro. La crisis es grande, es mundial. A nuestros países le ha tocado de un modo muy particular, pero también toca en el mundo entero. Y no en muchas partes estarían dispuestos a convocar un reflejo del mundo actual desde los escenarios. En Cuba se han hecho muchos festivales, hay muchas actividades internacionales que... A partir de este año, que digamos, rebasando la pandemia hasta cierto punto, o sea, que no está terminada en ninguna parte completamente, se ha mantenido o se ha recuperado ese ritmo que es habitual del espacio cultural cubano, en realidad en buena parte del país y particularmente en La Habana. A veces en las últimas semanas han coincidido grandes festivales locales que a veces tienen presencia internacional en distintos lugares del país. Es una característica nuestra. Están dando el Festival del Changüí en Guantánamo, están dando el Festival del Caribe en Santiago de Cuba. Hay ferias locales del libro, hay una programación de verano, que en Cuba es también un plan de Estado y un plan de las localidades. Y sí, la vida cultural ha vuelto con fuerza en medio de muchas dificultades, pero yo creo que es parte del cemento espiritual de la nación, no es un adorno la cultura. Y eso también se puede decir del Festival Internacional de Teatro Progresista. Aquí hay, en principio, una cosa muy interesante. Yo he notado, sobre todo en los profesionales venezolanos, mucho fervor por este reencuentro pospandémico, que es bastante inclusivo, según entiendo. Es masivo, hay gente de muchos estados y también tanto los grupos internacionales como nacionales se van después de estar en Caracas a otros estados, y yo creo que es una maravilla tomar Caracas con el teatro en pleno verano y que la gente asista
a un momento de encuentro por antonomasia, que es el teatro. Claro. Algo a lo que no le puedes quitar la instancia presencial, y a un arte que no se le puede quitar su poder reflexivo sobre la sociedad. Cuba ha tenido influencia en América Latina en diferentes partes del arte, especialmente en la parte que tiene que ver de lo más mediático, ¿no? Es decir, de lo más media, de la radio, la telenovela, la radionovela. Pero el teatro en Cuba, en América Latina, en el mundo, se hace bajo un solo espacio o unos espacios donde tienen que intervenir público. ¿Es lo mismo o se parece en algo o sirve a los propósitos del teatro que sea en esos espacios del escenario y no bajo las cámaras, estas cámaras que te están torturando y te están haciendo sudar? Bueno, sabes que ahora en el periodo de la pandemia no quedó otra alternativa también al teatro que la transmisión en streaming, que las experiencias virtuales. Hay una buena discusión, y digo buena con sinceridad, porque varios teóricos de la escena latinoamericana han incluso propuesto un apellido o un sobrenombre a ese teatro de estos 2 años recientes. ¿Cómo lo ha puesto? ¿Qué apellido? Por ejemplo, bueno, por supuesto, teatro a través de la vía de la virtualidad, pero también... Teatro digital, teatro virtual. Teatro virtual, teatro transmitido virtualmente. Tiene varios títulos y unos conceptos y una discusión que, como apunta, ponen en tela de juicio al teatro mismo, a esa esencia del contacto entre el actor y el público, que a mí la verdad me parece algo imborrable del teatro, ¿no? El teatro tiene ese peso enorme de lo presencial. Y yo creo que no es por defender eso desde un punto de vista tradicional o dogmático. Es que en realidad, cuando uno asiste al teatro, la fiesta del teatro está en ese encuentro. Y eso es muy importante. Y es una fiesta del cuerpo, es una fiesta del espíritu, y es una fiesta del pensamiento. Y del pensamiento que entra a abarcar lo social, lo económico, lo político, que no pueden ser ni han sido malas palabras para el teatro. En Cuba, por supuesto, hay una gran red de salas y espacios teatrales, pero el teatro a lo largo de la revolución, con algunas experiencias previas antes de la revolución, que son sus antecedentes, saltó también a veces a la calle, al campo, a la plaza, a los teatros callejeros, y a lo largo del tiempo hay muchas experiencias de esa naturaleza. Ayer se hablaba aquí, en el foro de teatro político convocado por el Festival de Teatro Progresista, de una experiencia que tenemos en Guantánamo, la provincia más oriental del país, donde los grupos de Guantánamo y grupos internacionales y grupos nacionales atraviesan los 5 municipios montañosos, allí por donde no hay carreteras, por los lugares más intrincados, por los pequeños poblados y a veces los caseríos, a hacer teatro, en condiciones
¿Cuál es? Mínima. Pero hay teatro, lo puedo atestiguar por participar tantas veces, porque hay una zona de representación que dialoga sobre los intereses estéticos, humanos, también políticos, sociales de esas comunidades campesinas. O te mencionaba el Festival de Teatro, el Festival del Caribe, que es un festival de muchas artes. Una de los baluartes del Festival del Caribe fue durante años el teatro de relaciones, una especie de teatro particular, callejero, asentado en tradiciones antiquísimas que vienen desde la época colonial en esa ciudad caribeña cubana por antonomasia, y que es un teatro en la plaza, es un teatro en la calle, y que toca como las últimas noticias que ruedan no solo en la prensa, sino en la calle, en el sabor popular, y por eso le interesaba tanto a la gente. O la experiencia del Escambray, también en las lomas del centro del país. Es decir, que hemos tenido la sala y hemos tenido también esos otros espacios no convencionales, para el teatro, alternativos, tan interesantes. Y el público, ¿qué prefiere? ¿Dónde asiste más? ¿Asiste más a la plaza? ¿Asiste más? ¿O qué tipo de tema les gusta? ¿Se mantiene el teatro clásico o el teatro contemporáneo, los temas contemporáneos? ¿Siguen siendo los temas clásicos el contemporáneo? Disculpa que te ponga todas estas cosas sobre la mesa, pero aprovecho que eres un crítico pones a pensar. Un crítico teatral que sé que estás manejando todas esas cosas. Me pones a pensar. Yo creo que a la gente de algún modo le interesa todo. En La Habana hay más público para las salas. En muchas provincias la sala se agota más rápido al público tradicional del teatro. Sin embargo, en cualquier parte, cualquier experiencia en la calle puede al principio tener 3 espectadores y cuando termina tiene 100 tranquilamente, porque ese es uno de los atractivos de los espacios alternativos. Creo que a la gente le interesa todo, pero a la gente en Cuba le interesa que el teatro le hable de la realidad, sea a través de la adaptación de un texto clásico, que puede ser griego, francés o del siglo de oro español, o puede ser acabado de escribir, pero que encuentre que le están hablando de sí mismo y de las problemáticas que tiene como ciudadano, como individuo y como ser humano en el momento de la representación. Creo que la gente sigue mucho eso en Cuba, diría que es la línea central. Ayer estuvimos en una presentación de los mexicanos, Mendoza, que es una adaptación de Macbeth, de Shakespeare, pero ambientada en la Revolución Mexicana. Es decir, eso representa, siendo la Revolución Mexicana ya inicios del siglo XX, ¿no? Es decir, todavía tenemos, sigue siendo como que una cosa clásica también. ¿Le sigue hablando ese texto clásico al contemporáneo? ¿Tiene mucha referencia? Has elegido un ejemplo magnífico, porque yo creo que sin asustar, digamos, al espectador común, que si escucha, como yo voy a decir, que Mendoza es un espectáculo para estudiar, dice, si los críticos dicen que es para estudiar, debe ser que es pesado, que no. Viste el público. Increíble. El público lo disfruta a cada momento, a cada proceso, y es un espectáculo para estudiar, es una lección de teatro lo que ha hecho este grupo, los Colochos, este grupo mexicano, porque fíjate, están al mismo tiempo en la Revolución Mexicana y las trazas están clarísimas con una serie de nombres, referencias históricas, están en esa cantina a nivel concreto, con unas viejas sillas patinadas de tiempo real,
que anuncian la cerveza Corona, están con vestuarios parecidos al tuyo y al mío. No hay un vestuario que lo coloque en 1910 o en tiempos de Pancho Villa y Emiliano No, Zapata. El coronel tenía una franela netamente comercial Claro, y muy... claro. Y entonces están allá y están acá en ese viaje que permite en el tiempo. Y si uno lo quiere conducir con más tiempo todavía, bueno, están en el tiempo inconmensurable de Shakespeare, ¿no? Claro. ¿Y qué reescritura de ese Macbeth para México y para la contemporaneidad de cualquier parte? Yo decía que era una reescritura con esa, desgraciadamente, con la sangre que ha corrido en México entre los tráficos humanos, el cruce de la frontera, todo eso agravado hoy, más que cuando ellos hace unos años estrenaron Mendoza, toda la violencia estructural que eso genera, y todo eso atraviesa el espectáculo. Y yo creo... Los 43 lo nombran. Claro, está uno... Ayotzinapa, y yo creo que la gente está conectada todo el tiempo y por supuesto tiene esa grandeza shakespeariana, trágica, extraordinaria de entendimiento del hombre, del ser humano, de la ambición, el poder, la traición, la lealtad. Esas grandes discusiones temáticas y humanas shakespearianas que también conectan mucho a la gente con el teatro. Y con un gran sentido del humor latinoamericano. También, porque además es un espectáculo. Hoy lo conversaba con un gran actor cubano, Premio Nacional de Teatro, que está aquí. La moderación, qué paradoja, la moderación que hay en Mendoza. Cómo se llega muy paulatinamente al clímax. No está regalada la tensión y la sangre desde un principio. Va avanzando hasta, bueno, es una tragedia atravesada de humor, de ironías, de referencias al presente. Es una maravilla, de verdad que es un espectáculo importante. Ha sido nombrado. Todo se avisora promisorio y venturoso para los dos. El señor Mendoza y tú están siendo llamados a la letra grande de la historia. En todo este aspecto del teatro, hablamos pasado, hablamos presente. ¿Hacia dónde va el teatro? Esa sí es la pregunta más difícil. Siempre son, claro, son acertijos que uno tiene y uno dice, claro, porque tenemos una sociedad que se ha permeado por las redes sociales, la virtualidad, lo digital. ¿Para dónde va el teatro? Esa sí es la pregunta más difícil que me has hecho. Porque el teatro, que siempre ha sido diverso en estilos y lenguajes artísticos, etc., pero en los últimos años, digamos, vamos a cerrarlo en los años del siglo XXI, el teatro se ha abierto a experiencias atravesadas por la virtualidad, por la documentación de la realidad, por lo testimonial en esa documentación, por lo performativo, que es buena parte de lo que se produce en el teatro, sobre todo en el teatro europeo y en otros teatros latinoamericanos, pero nunca ha desplazado, ni creo que va a desplazar, a teatros de formatos más tradicionales, sin que eso signifique exactamente la sala. Puede entenderse como ese contacto habitual de la ficción teatral con el espectador. Yo creo que van a convivir como han convivido. Poníamos el ejemplo de Mendoza. Ayer mismo terminaban sus funciones los del Patrón Vázquez
de Argentina, que es una actriz parada en el escenario que da una clase como una profesora, en un estado magnífico de concentración artística y actoral, porque parece que en efecto estás en la clase con los adecuados toques también humorísticos, irónicos, de pensamiento filosófico. Una extraordinaria interpretación de Andrea Garrote. Extraordinaria interpretación y también una extraordinaria capacidad de convertir un árido tema en teatro, que es un mérito tremendo, digamos. Si nos ponemos aquí a pensar cómo hacemos teatro de las ideas de Michel Foucault. No parece que va a ser posible, ¿no? Y es tremendo el testimonio de pensamiento y el testimonio humano que en la ficción ella revela. Y el contacto también fue fortísimo con los espectadores. Tal vez vienen a ver si brindo algún show, ¿no? Claro, yo soy el chico acá, en esta superestructura universitaria, y pongo el grupo. Hice la denuncia por contenido ofensivo ayer en persona, pero como ustedes saben, el video fue compartido. Hubo traducciones al inglés, al francés, al alemán, al portugués, al ruso, al chino. Oriente por fin le dio bola a la realidad, porque faltó un metro de tela sobre un cuerpo y en una situación. De tal manera que esos, vamos a llamarle entre comillas, viejos modos, creo que van a seguir sobreviviendo como hasta ahora, por todo eso que hablábamos quizás al principio. Hay un modo humano del teatro. Está muy acreditado en la cultura occidental y en las culturas todas de distintos modos. Y también no hay un solo modo de interpretarlo. Y van a existir pues todas esos tipos de intervención sobre el teatro tradicional que le abren también caminos al teatro, porque yo he visto espectáculos extraordinarios de documentación, de la realidad, de no ficción, todo es posible siempre que haya unas cabezas y unos cuerpos que puedan hacerlo arte, ¿no? Nuestros actores son los mejores del mundo. Nuestras bebidas puras al 100%. Los asientos cómodos. En las mesas del bar se aceptan apuestas sobre el desenlace de la acción. Y los finales de acto con telón se producirán mientras el público apuesta todavía. Se ruega no disparar tampoco sobre la pianista, que la pobre hace lo que puede. ¿Qué obra teatral, qué obra, qué autor podría ser un exponente de la Revolución Cubana? Bueno, ¿Cómo lo ves tú? ¿Puede haber alguna obra que pueda representar, que diga, esto es la Revolución Cubana? mira, yo mismo he antologado una gran selección en 3 tomos hace ya más de 10 años, porque el motivo, digamos, fueron los 50 años de la Revolución y ya pasamos de 60. A ver qué se había escrito en la dramaturgia de la Revolución, y así mismo al final se llamó el libro, Dramaturgia de la Revolución, porque tenía una doble acepción, un doble sentido. Era tácitamente la dramaturgia escrita durante esos 50 años, pero era también cómo reflejaban esos textos y por tanto el teatro los procesos de la Revolución, porque ahí los encuentras, no como una descripción histórica, claro, no con la visión de un historiador, pero con la riqueza de la visión de los poetas de la escena, ¿no? Ahí hay 2 dramaturgos que te voy a mencionar. Ya valdría la pena mencionar a varios porque es muy rico
ese panorama. Pero yo creo que Abelardo Estorino representa una columna vertebral de ese mismo proceso. En alguna medida, él fue como esos grandes artistas que tienen tantos países, que su obra se puede leer como un testimonio ficcional de la antropología y de la historia de un país. Y eso fue la obra de Estorino. Y tiene una obra que sigue siendo de una vigencia extraordinaria, es del año 64, si no recuerdo mal, que se llama La Casa Vieja, que es el enfrentamiento entre ese orden del pasado pre-revolucionario y el orden nuevo que se está pretendiendo establecer, más que imponer por el poder, establecer hacia adentro de los humanos. Y es una discusión extraordinaria que se puede poner hoy de nuevo la obra. Yo creo que Estorino sería una selección de ese dramaturgo que tú me preguntas. Pero en los nuevos hay también un abordaje parecido, y hay un dramaturgo como Gerandi Fleites que parte de adaptar o reescribir, más que adaptar, reescribir muchos textos clásicos, desde los áticos hasta Shakespeare. Tiene un Lear, por ejemplo, que es una reescritura como Mendoza sobre lo que hablábamos del tiempo mexicano, del tiempo cubano y de la visión de las generaciones más jóvenes, con preguntas hacia ese proceso histórico. Tiene una muletilla en sus obras que nos encanta, que dice, cuando un personaje le pregunta algo a otro, el otro le pregunta, a ver cómo te explico. O sea, la explicación ya tiene una modulación y una dificultad, ¿no? A ver cómo te explico esto que me estás preguntando, porque no es sí o no. Y es también esa voluntad de pensar ese mismo proceso que piensa la dramaturgia, piensa Estorino, por cierto, como un maestro, como un antecedente, y piensa el proceso histórico, político, conflictual de la revolución y su proceso social. Qué bien, bien. A ver cómo te lo explico. Le has dado teatrología a estas formas del libro, Omar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ti, Raúl. De verdad, un placer conversar. Siempre es un placer conversar. Gracias. Gracias.